Hola. En esta ocasión, Pablo va a hacer una diferencia entre aquellos y nosotros. De repente pareciera un término despectivo. Los otros, menciona Pablo. ¿Los otros en qué? Él dice que la iglesia hace una diferencia entre la comunidad. Y Pablo menciona, nosotros no somos como aquellos. ¿En qué sentido? La ropa, el color de piel, la forma de hablar. No, Pablo va mucho más que eso. Pablo menciona en este capítulo 4 aquellos que andan teniendo sexo casual, aquellos que andan cometiendo adulterio, que están engañando a su esposo, a su esposa, aquellos que andan en pasiones desordenadas, borracheras, aquellos que andan estafando, aquellos que andan en inmundicia. Y hace como última referencia los otros, aquellos que se ponen tristes cuando un familiar o alguien fallece porque pareciera que nunca más lo van a ver. Lo que llama la atención de este capítulo es que en el sentido práctico, aquellos de Tesalonia, aquellos de hace ya un poco más de 2000 años o casi 2000 años, porque esta carta fue escrita en el año 50 después de Cristo, aquellos se parecen demasiado a nosotros. Sí, de repente nosotros creemos que por pertenecer a un gremio, que por pertenecer a la iglesia o por estar dentro de, pareciera que no suceden esas cosas, pareciera que nosotros estamos exentos. Y sin embargo, muchas veces todo aquello que Pablo menciona sobre aquellos, sobre los otros, está pasando dentro de nosotros. No lo hablo por apuntar a alguien más, lo digo por experiencia propia. Y no es con la cabeza en alto, para nada. Hace unas semanas ya, varias semanas, me llamó un presidente de una asociación y me dijo, Eric, ¿qué crees que sea el mayor conflicto dentro de los jóvenes? No es la estructura, no es la iglesia. Aquí el problema, y no solamente de los jóvenes, de los adultos, es que estamos copiando tanto, estamos haciendo tanto y viviendo la vida de aquellos que deberíamos hacer una diferencia. Ya no hay una diferencia, estamos viviendo de la misma manera que aquellos. Nota, por favor, me incluyo. Y por eso es que no se puede hacer de repente una diferencia entre aquellos y nosotros. Pareciera que también Tesalonia pasaba por esas situaciones y Pablo menciona, no seas como aquellos, no sean como los otros. De repente en las iglesias se predica de aquellos del mundo, lo dicen ellos. ¿Aquellos? Muchas veces aquellos somos nosotros. Pero vamos a leer el capítulo 4, porque a pesar de esto, Pablo nos da una promesa, nos comparte una promesa. Y antes de leer, vamos a pedir la dirección de Dios, y así también te invito a compartir este video, a darle un like, y si es de bendición, más que nada, compártelo. Vamos a orar antes de leer. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tus misericordias cada mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y pueda tocar nuestros corazones en la lectura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos capítulo 4, primera carta a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos insta a cambiar de forma de vivir. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta aquí Pablo es certero, es directo. No andes haciendo esas cosas. Y este mensaje es para los de adentro. No para los que no conocen de Dios. Eso es lo más difícil. Lo más difícil para nosotros que estamos dentro, que decimos amar a Dios, que decimos creer en Cristo como nuestro Salvador, y de repente andamos viviendo como aquellos. Pero entonces ahora, y separa una cosa más. Pablo menciona, no os entristezcáis, no te pongas tristes como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y escucha, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando Pablo ocupa la palabra dormir, se refiere a morir. Entonces aquí es una comparación, el dormir con el sueño. Es lo mismo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y así Pablo entonces les exhorta: no te entristezcas como aquel. Y es que aquellos que no tienen esperanza se desesperan y es un llanto desgarrador. Y sería normal. Porque imagínate perder todo y saber que nunca más lo vas a recuperar. Jamás. Sería desgarrador. Pero para aquellos que creen, para aquellos que tienen la esperanza en Jesús, tienen la seguridad de que aquellos que murieron solo duermen. Y la gran promesa, que aquellos que duermen en el Señor van a ser resucitados. Jesús los va a llamar a resurrección. Recordábamos hace unos videos de que el mayor enemigo de Dios es la muerte, porque Satanás desea aniquilar a toda la humanidad, la creación de Dios. Y es por eso que manda la muerte. Por eso es que aquí Pablo dice, no seas como aquellos sin esperanza, no seas como aquellos que los guía el enemigo, que están fornicando, que están adulterando, que están mintiendo, que están viviendo una vida desordenada. No seas como aquellos, ten esperanza de que cuando mueras, o aquellos que fallezcan en el Señor, creyendo en Cristo Jesús, Dios los va a resucitar. Su voz los va a resucitar. No sé qué estilo de vida estés llevando hoy. No lo sé. Yo sé la mía.
Y de repente te digo que es difícil cuando entras en una situación en la cual te estás acostumbrando a cierta manera de vivir. Es difícil salir. Pero aquí en este mensaje yo te animo, a la vez como me animo a mí, a salir para no ser como aquellos y ser diferentes en Cristo Jesús. Porque tú y yo todavía tenemos esperanza en Jesús. Todavía.